Nunca imaginé que algún día mi vida pudiera derrumbarse así, tan rápido y tan profundo. Me desperté esa mañana sintiendo un peso en el pecho que ni siquiera podía explicar bien. No era solo cansancio, era como si todo lo que había construido se hubiera convertido en polvo durante la noche. La casa silenciosa, la ausencia del ruido de la conversación que antes llenaba las habitaciones, el vacío en el lugar donde existía mi matrimonio. Yo estaba allí, en medio de todo lo que parecía perdido, sin saber hacia dónde mirar ni cómo empezar a juntar los pedazos. No había lágrimas, porque ni ellas parecían salir, solo un silencio pesado que me aplastaba por dentro. Pasé las horas tratando de no pensar, evitando el celular, el mundo, cualquier cosa que me recordara lo que ya no era. La fe, que antes era mi ancla, parecía un hilo roto, tan frágil que no sabía si podría sostenerme. Oraba, pero las palabras salían vacías, como si el cielo estuviera mudo y Dios estuviera demasiado lejos para oírme. La sensación era que estaba sola en un desierto enorme, y cuanto más buscaba respuestas, más crecía el vacío. Fue un día largo, de lucha interna, un día en que el peso de la ausencia parecía querer asfixiarme. El silencio era casi ensordecedor. Esperaba, tal vez en el fondo, alguna respuesta, alguna señal, cualquier cosa que me sacara de aquella angustia que consumía mi pecho, pero no venía nada. Las horas pasaban y solo sentía un vacío inmenso que parecía gritar dentro de mí. Mi alma, tan llena de dolor, parecía atrapada en una caja, sin poder liberarse. Era como si Dios me hubiera dejado allí, sola, para que entendiera que esta vez no habría reparación fácil. Las oraciones empezaron a parecer inútiles, la fe, una palabra que ya no sabía cómo usar. Me sentía rota, hecha pedazos, sin fuerzas para mirar al futuro, sin valor para levantarme del suelo. Todo indicaba el fin, no solo de mi día, sino de mi esperanza. La duda me invadió de una forma tan brutal que pensé en renunciar a todo. Me pregunté si realmente valía la pena intentar creer en algo que no sentía, que parecía ausente. Aquella sensación de abandono era tan real que parecía que el mundo entero me había dado la espalda. No podía ver ningún camino, ninguna luz al final del túnel. El ruido dentro de mi cabeza era tan fuerte que casi no escuchaba mi propia voz, y mucho menos la de Dios. Era un silencio diferente, pesado, que me hacía cuestionar si todo lo que había creído hasta entonces tenía sentido. Un día, oscuro, de esos que parecen que nunca van a acabar, donde el alma se cansa de esperar. Ese mismo día, cuando menos lo esperaba, algo dentro de mí comenzó a cambiar, muy despacio, casi imperceptible. Fue como si una pequeña llama, que ya creía apagada, comenzara a respirar de nuevo. No entendí de dónde vino ese sentimiento, porque hasta ese momento no podía ver ningún motivo para tener esperanza. Pero esa chispa nació en medio del silencio, en ese lugar donde parecía que solo había vacío. Fue extraño, porque no vino con palabras, ni con respuestas claras. Fue una sensación, un toque suave en mi corazón, que decía que no me rindiera, que me mantuviera firme aunque no entendiera. Me quedé allí, parada en medio de toda esa confusión, tratando de escuchar mejor esa señal tan frágil. Poco a poco, comprendí que ese día no sería solo de fin, sino que también podría ser de comienzo. No un comienzo perfecto, ni un regreso a lo que tenía antes, sino algo nuevo, diferente, que aún no se había revelado para mí. No era una promesa llena de certezas, era una invitación a confiar aunque no tuviera todas las respuestas, a creer que allí, en ese momento de ruina, Dios estaba haciendo algo más grande. Era como si Él me dijera: puedo transformar todo esto, aunque no puedas verlo ahora. Esa chispa tímida fue creciendo poco a poco, como un brote que surge en medio del concreto agrietado. No fue una explosión de milagros ni un sentimiento avasallador. Fue algo simple, discreto, pero suficientemente poderoso para empezar a sostener mi alma cansada. Comencé a mirar las pequeñas cosas a mi alrededor, los detalles que antes ni notaba, el sonido lejano de un pájaro, la luz del sol entrando por la ventana, el viento que movía los árboles afuera. Todo parecía susurrar que, incluso en el desorden, todavía había vida y movimiento. Me di cuenta de que esa vida seguía existiendo dentro de mí también,
aunque no pudiera controlar nada en mi realidad. No fue fácil mantener esa esperanza encendida. La duda y el miedo seguían visitándome como sombras persistentes. Pero algo había cambiado. Me permití sentir que, tal vez, esa herida tan profunda podría, sí, ser un comienzo y no solo un fin. No necesité respuestas para eso, solo un espacio para aceptar que la restauración no tiene que ser inmediata ni completa. Empecé a entender que Dios no espera que estemos perfectos o enteros para actuar. Él llega justo donde estamos, en el dolor, en el caos, en la inseguridad, y comienza a moldear algo nuevo, un vaso que quizás todavía no tiene forma, pero que está lleno de propósito. Con el paso de las horas, comencé a notar que mi alma, que antes estaba tan ahogada, comenzaba a respirar de nuevo, aunque tímidamente. Fue como si una paz extraña me invadiera, no una paz obvia ni forzada, sino una calma profunda que venía de adentro, sin que entendiera bien cómo. Era un sentimiento extraño, porque todo alrededor seguía confuso y derrumbándose, pero dentro de mí parecía que algo se estaba reconstruyendo. Fui comprendiendo que esa paz no dependía de lo que veía o sentía afuera, sino que nacía de un lugar silencioso que no conocía bien. Esa misma tarde, me sorprendí mirando las pequeñas cosas con una mirada diferente. Las manchas de luz que entraban por la ventana, el olor del café que preparaba, el sonido lejano de las voces en la calle. Esas cosas simples, que antes parecían banales, adquirieron un nuevo significado para mí. Era como si, por primera vez en ese día, lograra ver más allá de las ruinas y del silencio, un destello de que la vida no había terminado, solo estaba pasando por un momento difícil. Esa esperanza comenzó a tomar forma, no en grandes milagros, sino en detalles, pequeños signos que me hicieron creer que Dios todavía estaba allí, trabajando en lo invisible. Lo que más me marcó ese día fue darme cuenta de que, incluso en medio de la tormenta, podía elegir hacia dónde mirar. Fue una decisión pequeña, casi imperceptible, pero que cambió todo dentro de mí. Decidí no entregarme a esa sensación de derrota que me consumía. En vez de quedarme rememorando lo que se había acabado, traté de enfocarme en ese pequeño brillo que sentía, en esa chispa que me decía que siguiera. No fue fácil, porque el deseo de rendirme era enorme, pero de alguna manera, en ese momento, sentí que esa elección ya era un paso hacia la reconstrucción. Esa elección comenzó a abrir espacio para algo que no esperaba. La fe, no esa que conocía solo de palabras o rutina, sino una fe nacida del silencio y del dolor. Una fe que no necesitaba entender todo, que no exigía garantías, solo necesitaba un corazón dispuesto a dejar que Dios trabajara. Fue extraño darme cuenta de que mi oración no necesitaba ser perfecta, que el simple hecho de seguir allí, aunque rota, ya era una forma de entregar todo en sus manos. Allí, en medio de ese caos, comprendí que Dios no me estaba esperando perfecta, me estaba esperando presente. El tiempo fue pasando, y esa esperanza que parecía tan frágil comenzó a convertirse en una fuerza que nunca había sentido antes. No fue un salto gigante, sino pasos pequeños, casi imperceptibles. Empecé a mirar mi vida con un poco más de calma, tratando de aceptar que lo que vivía no era el fin, sino un espacio para que algo nuevo naciera. No era simplemente tratar de arreglar lo que estaba roto, sino permitir que algo totalmente diferente y mejor pudiera surgir de allí. Esa sensación de vacío empezó a llenarse con un deseo profundo de recomenzar, aunque no supiera exactamente cómo. También comprendí que, para que ese cambio ocurriera, necesitaba despojarme de la vergüenza y el miedo que me impedían pedir ayuda, abrirme a alguien. Durante mucho tiempo intenté enfrentar todo sola, cargando un peso enorme que parecía insoportable. Ese día, algo dentro de mí me dijo que no necesitaba ser fuerte sola, que Dios podía usar a otras personas para alcanzarme. Entonces, aunque con miedo, empecé a buscar palabras, conversaciones, un hombro amigo. Fue un paso pequeño, pero esencial para la reconstrucción, porque me mostró que no estaba sola en ese camino. Poco a poco, comencé a notar que Dios realmente estaba actuando, pero de forma silenciosa, sin alarde, en medio de las cosas simples de mi día a día. No vi milagros grandiosos ocurrir de repente ni una transformación inmediata. Lo que vi fue un cambio en mi forma de ver la vida, en mi capacidad de perdonarme a mí misma y a los demás,
en mi fuerza para seguir incluso cuando la tristeza regresaba con fuerza. Era una reconstrucción que comenzaba de adentro hacia afuera y que requería paciencia, entrega y una fe que no dependía de las circunstancias. Empecé a valorar cada pequeño logro, una sonrisa verdadera, un día en que desperté sin ese nudo en el pecho, una conversación que me hizo sentir acogida. Esas cosas simples se fueron convirtiendo en los cimientos de mi nueva vida. Aprendí que la restauración de Dios no es una reparación superficial, sino una transformación profunda que pasa por el espíritu y que, con el tiempo, se manifiesta en lo natural. Esa percepción fue liberadora, porque me quitó la presión de tener que ser perfecta y puso en mi corazón la esperanza de que lo nuevo es posible, incluso cuando todo parece destruido. Con el paso de los días, empecé a comprender que la restauración no es una línea recta, sino un camino lleno de altibajos. Hubo momentos en que la tristeza parecía volver con fuerza, cuando las dudas intentaban dominarme de nuevo. Pero esta vez tenía algo diferente, una raíz que estaba creciendo allá en el fondo, un cimiento que Dios estaba construyendo silenciosamente dentro de mí. Y aún en las caídas, sentía que no estaba sola, que esa mano invisible sostenía la mía, levantándome cuando apenas podía mantenerme de pie. Con cada desafío aprendí a confiar un poco más en el proceso, aunque no entendiera el porqué de las cosas. Fue un ejercicio diario de entregar mis fragilidades, mis preguntas, mis miedos. No era una entrega fácil ni automática, era una decisión consciente que tenía que renovar varias veces al día. Y, aunque dudara, una voz en lo profundo me decía que siguiera. Era una voz que no podía explicar, pero que me daba fuerzas para continuar, para seguir creyendo que, incluso en el peor escenario, Dios estaba trabajando. En esta etapa, también comprendí que la restauración no significa volver a ser quien era antes, sino convertirme en alguien nuevo. Fue difícil aceptar esto, porque quería recuperar todo como antes, como si la vida pudiera ser remendada y pegada exactamente igual. Pero Dios me mostró, poco a poco, que la verdadera cura estaba en dejar ir el pasado, abrazar la transformación y caminar hacia algo diferente, algo que todavía no podía imaginar completamente, pero que ya me llenaba de esperanza. Fue un proceso doloroso, lleno de incertidumbres, pero también lleno de una paz que no había sentido antes. No sé explicar bien cómo pasó ni cuáles fueron los momentos exactos en que todo cambió, porque fue muy sutil y gradual. Solo sé que, ese día, en medio de mi confusión y mi dolor, Dios empezó a reconstruir mi vida. Y esa reconstrucción no fue una simple reparación, fue un nuevo comienzo. Un comienzo que me enseñó que, incluso cuando todo parece derrumbarse, todavía es posible florecer. Desde ese día, incluso en los momentos más difíciles, llevo conmigo la certeza de que Dios está trabajando, aunque no pueda verlo. A veces, incluso hoy, siento que el miedo y la duda intentan regresar, pero esa experiencia me enseñó que puedo elegir confiar, aunque la lógica diga lo contrario. Sé que no fue solo suerte o casualidad. Algo más grande estaba ahí, cuidándome cuando creía que todo estaba perdido. Y eso cambió completamente la forma en que veo la vida y mi fe. No tengo todas las respuestas, y tal vez nunca las tenga, pero sé que lo que viví fue real, fue profundo y sigue vivo dentro de mí. A veces, cuando miro atrás, me estremezco al pensar cómo Dios usó mi fragilidad para moldearme, para darme un propósito nuevo, algo que ni siquiera podía soñar antes. No puedo explicar todo con palabras, pero sé que fue Él, y eso me da esperanza. Esperanza para seguir, para reconstruir, para vivir con un propósito que va más allá de mis fuerzas. Solo puedo decir, fue Dios, y Él es fiel, incluso cuando todo parece derrumbarse.